Bienvenidos a EduCaps, su canal educativo. Soy el docente Martín Cabañas. Hoy analizaremos los elementos y las partes del cuento. Acompáñenme. El cuento es un género literario que narra de forma breve hechos de la naturaleza fabulosa. Su argumento es sencillo y su transmisión puede realizarse de manera oral o escrita. La finalidad de un cuento es entretener y brindar a los lectores una enseñanza o moraleja. Los elementos que participan en un cuento son los siguientes: personajes, acciones, ambiente, atmósfera, tiempo y narrador. Los personajes son quienes realizan las acciones de la historia y pueden estar representados por personas, animales, objetos, entre otros. Además, se categorizan como personajes principales, en los que se centra la trama; secundarios, los que aparecen en reiteradas ocasiones; o terciarios, de menor importancia, que aparecen una o muy pocas veces. Las acciones son los acontecimientos que llevan a cabo todos los personajes. Suelen ocurrir en un determinado tiempo y lugar, y son las que le dan curso al cuento, desde los enredos hasta la develación de la historia. El ambiente es el espacio donde los personajes se desenvuelven y ocurren las acciones del cuento. Este elemento suele ir variando a lo largo de la historia y puede ser un lugar real o tener rasgos de ficción. Puede ser un bosque, un castillo, planetas, etc. La atmósfera son las emociones de los personajes, las sensaciones que se transmiten y las tensiones que suceden a partir del conflicto planteado. Se asocia al ambiente en el cual ocurren los hechos junto con el tema principal, por lo que es uno de los elementos de un cuento menos palpables y más complejos de lograr. El tiempo es la duración de la historia, que puede ser de tan solo unas pocas horas, inclusive días o años. Además, el paso del tiempo condiciona o altera el rol de los personajes. El narrador. Existen tres tipos de narradores. Narrador omnisciente. Cuenta la historia en tercera persona y no es un personaje del relato, sino que lo transmite desde fuera. Se trata de un narrador que lo conoce todo sobre los personajes. Puede predecir el porvenir, suponer y juzgar. Narrador protagonista. Se trata del personaje principal del relato y cuenta la historia a partir de su experiencia propia. Por lo tanto, el narrador protagonista asume el papel principal desde el principio hasta el final de la obra. Narrador testigo. Se trata del relato realizado por un personaje secundario o terciario que narra la historia desde un papel indirecto. Ofrece su punto de vista sobre los hechos ocurridos. Una de las características más relevantes de esta tipología es que el narrador testigo puede estar involucrado o no en la historia. Aunque no la vivió como protagonista, sí la presenció siendo testigo de ella. Partes del cuento. Este se compone de 4 partes: planteamiento, nudo, clímax y desenlace. El planteamiento es una presentación. Aquí se realiza una descripción del ambiente y de los personajes principales. Se describe el contexto temporal y espacial de los personajes y su entorno. Comúnmente, los cuentos inician con las siguientes frases: érase una vez, hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, en un bosque, había una princesa, entre otros. Desde la primera frase, el cuento intenta captar la atención del lector, dejando entrever los sucesos que están por venir para mantener despierto su interés. El nudo nos acerca al momento de la historia en el que se crea una atmósfera menos apacible. Hacen su aparición los antagonistas, enemigos o villanos, es decir, los personajes que han de generar el conflicto y enfrentarse a los protagonistas. En el nudo se presentan los propósitos del protagonista para acabar con el problema y los obstáculos que dificultan su labor. El personaje principal debe desempeñar su papel de héroe u otro rol sobresaliente para alcanzar la solución y conducir la historia hacia un desenlace favorable. El clímax es la parte donde los problemas o conflictos de los personajes principales llevan el relato al punto de mayor tensión. Aquí se alcanza el desarrollo del argumento y se prepara la trama para llevarla a su desenlace. El desenlace es la última parte de la historia. En esta parte se explica cómo el personaje principal pone solución al conflicto, superándose a sí mismo, una adversidad del destino o a sus enemigos. La situación se resuelve cumpliendo las expectativas del lector, aunque el final no tiene por qué ser el esperado. El desenlace
pone solución a estos problemas gracias a una persona o a un suceso maravilloso.